Durante la primera fase, el radio de la boca del cráter era probablemente de unos 100 metros. A medida que la erupción se fue desarrollando, el inevitable ensanchamiento de la boca permitió niveles eruptivos aún mayores. Al anochecer del día 24, la altura de la columna había aumentado. Progresivamente se fueron liberando niveles más profundos de magma, hasta que al cabo de unas 7 horas se alcanzó el máximo nivel de piedra pómez gris, que fue lanzada a un ritmo de 1.5 millones de toneladas por segundo y llevada por convección a una altura aproximada de 33 kilómetros. Volcanes, una perspectiva planetaria. Pompeya, año 79 después de Cristo. Faltan 48 horas para la catástrofe. Robert Harris. Vespera. 20 horas 2 minutos. Refugiados en el asfixiante calor y la casi total oscuridad del interior de la Minerva, escucharon el martilleo de la lluvia de piedras sobre sus cabezas. El aire apestaba a sudor y estaba enrarecido por la respiración de los 200 marineros. De vez en cuando se oía alguna voz quejándose en lengua extranjera, pero era silenciada por la áspera reprimenda de los oficiales. Cerca de Atilio, un hombre se puso a gritar repetidamente en latín que aquello era el fin del mundo. Y lo cierto era que el ingeniero tenía exactamente la misma impresión. La naturaleza había enloquecido. Se estaban ahogando bajo un manto de roca en medio del mar, hundiéndose en las profundidades de la noche en plena luz del día. El navío se balanceaba violentamente, pero ninguno de los remos se movía. No tenía sentido que se pusieran en marcha, ya que ignoraban hacia dónde estaban aproados. Sumidos en sus respectivos pensamientos, los hombres no podían hacer más que resistir. Atilio no pudo calcular cuánto tiempo duró. Puede que 1 hora, puede que 2. Ni siquiera estaba seguro de cuál era el lugar donde se encontraba bajo cubierta. Sabía que se aferraba a una pasarela que recorría el barco a lo largo y que a ambos lados de donde se hallaba se amontonaban los remeros en sus bancos. Oyó a Plinio resollando cerca y a Alexion gimiendo como un niño. Torcuato estaba callado. El incesante martilleo de la lluvia de piedra pómez, ensordecedor al principio por rebotar en la cubierta, se había ido amortiguando a medida que los proyectiles caían unos sobre otros, aislándolos del mundo. Para Atilio eso era lo peor. La sensación de que aquella masa los aprisionaba y los enterraba en vida. A medida que el tiempo pasaba, se preguntó hasta cuándo resistirían las uniones del barco o si el peso que la nave acumulaba la sumergiría bajo las olas. Intentó consolarse con la idea de que la piedra pómez era ligera. Los ingenieros la utilizaban en Roma en la construcción de bóvedas, mezclándola con argamasa en lugar de las habituales piedras y fragmentos de ladrillo. A pesar de todo, empezó a notar que la nave se hundía y, poco después, uno de los marineros a su derecha gritó, presa del pánico,
que el agua estaba entrando por las aberturas de los remos. Torcuato le gritó que se callara y avisó a Plinio de que debía salir con un grupo de hombres para intentar tirar por la borda la piedra Pómex. «Haz lo que tengas que hacer, capitán», respondió el almirante. Su tono era tranquilo. «Os habla Plinio», gritó por encima del estruendo de la tormenta. «Espero de cada uno de vosotros que se comporte como un soldado romano. Cuando regresemos a mi seno os recompensaré, os los prometo». En la oscuridad se escucharon gritos de protesta. «Eso sí es que regresamos. Tú nos metiste en este lío». «Silencio», bramó Torcuato. «Ingeniero, ¿quieres echarme la mano?» Había subido por la escalerilla y estaba intentando abrir la escotilla, pero el peso de la piedra Pómex se lo hacía difícil. Atilio se acercó por la pasarela y se la unió en los peldaños. Se sujetó con una mano y con la otra empujó. Entre los dos consiguieron levantarla lentamente, dejando que una cascada de fragmentos les lloviera encima y cayera en las tablas del fondo. «Necesito 20 hombres», exclamó Torcuato. «Las primeras 5 filas de remeros, seguidme». Atilio salió tras él bajo la lluvia de piedra Pómex. Había una extraña luminosidad parduzca, como si estuviera en medio de una tormenta de arena. Torcuato lo cogió por el brazo y señaló. Atilio tardó un instante en comprender, hasta que de repente también lo vio. Una serie de luces que parpadeaban débilmente a través de las tinieblas, en la distancia. Pompeya, pensó. Corelia. «Hemos derivado bajo lo peor y nos hemos acercado hacia la costa», gritó el capitán. «Solo los dioses saben en qué punto. Hemos de intentar llevar la nave a la orilla. Ayúdame con el timón». Se volvió, empujó al primero de los remeros que salían hacia la escotilla. «Vuelve abajo y di a los demás que remen por su vida. El resto de vosotros izad la vela». Corrió por el barco hacia popa y Atilio lo siguió con la cabeza gacha, hundiendo los pies en la espesa alfombra de blanca piedra Pómex que cubría la cubierta como si fuera nieve. Se habían hundido tanto en el agua que casi habría podido dar un paso fuera del barco y caminar por la flotante superficie de piedra. Subió hasta el castillo de popa y, con Torcuato, aferró el enorme remo que servía de timón a la Liburnia. Sin embargo, ni siquiera el peso combinado de las dos fue suficiente para moverlo en medio de la masa de piedra. Pudo entrever la vela alzándose ante ellos. La oyó crujir al llenarse de viento. Al mismo tiempo los remos se pusieron a trabajar. El timón se estremeció en sus manos. Torcuato empujó hacia un lado y él tiró en la misma dirección, con los pies resbalándole y buscando un punto firme entre los fragmentos sueltos. El madero empezó a moverse lentamente.
Durante un momento la Liburnia dio la impresión de seguir hundiéndose, pero entonces una ráfaga de viento la impulsó hacia adelante. Oyó el ritmo del timbal que sonaba bajo cubierta y vio que los remos empezaban a hender la superficie con regularidad. La costa surgió lentamente de entre las sombras. Un espigón, una playa de arena, una serie de villas con las terrazas iluminadas por antorchas, gente afanándose por la orilla, donde las olas rompían, levantando los botes en las aguas someras y devolviéndolos a tierra. Atilio comprendió con desánimo que, fuera cual fuera aquel lugar, no se trataba de Pompeya. De repente, el timón dio un bandazo y se movió con tal facilidad que el ingeniero creyó que se había partido. Torcuato lo sujetó con fuerza y dirigió la nave hacia la playa. Habían salido del mar de piedra pómex y se hallaban entre las olas rompientes. La fuerza del viento y el mar los llevaba directamente a la orilla. Vio que las personas de la playa, que intentaban cargar sus posesiones en los botes, se volvían para mirarlos, estupefactos, y que corrían en todas direcciones para apartarse de la Liburnia que se les echaba encima. Torcuato gritó: ¡Sujetaos! Al instante, el casco de la nave rozó las rocas y Atilio salió volando por la cubierta. Su caída fue amortiguada por el manto de piedra pómex de 30 centímetros de grosor. Se quedó un momento allí, aturdido, con la mejilla contra los tibios y secos fragmentos mientras el barco se balanceaba. Oyó los gritos de los marineros que subían a cubierta y saltaban en las olas que rompían. Se incorporó y vio que arriaban la vela y lanzaban el ancla por la borda. Hombres con cabos corrían por la playa buscando lugares donde amarrar la nave. Reinaba la penumbra, pero no la falsa penumbra provocada por la erupción y que creían haber atravesado, sino la normal de un crepúsculo. La lluvia de piedra pómex era leve e intermitente, y el ruido que producía al caer sobre el barco y en el agua quedaba ahogado por el de las olas y el viento. Plinio había salido por la escotilla y pisaba la piedra pómex con cuidado, apoyándose en Alexion. Una digna y recia figura en medio del pánico reinante. Si tenía miedo, no lo demostraba. Cuando Atilio se le acercó, el almirante lo saludó casi con alegría. «Caramba, ingeniero, esto es tener buena suerte. ¿Ves dónde estamos? Conozco bien este lugar. Es Stabias, una estupenda ciudad para una velada. Torcuato», llamó, «sugiero que pasemos aquí la noche». El capitán lo miró con incredulidad. «No tenemos más remedio, almirante. No podemos salir a mar abierto con este viento. La pregunta es, ¿cuánto tardará en empujar hacia aquí ese muro de piedra?» «Pues que no lo haga», contestó Plinio. Dirigió la mirada hacia las luces de la pequeña ciudad que se alzaban por la ladera. Se hallaba separada de la playa por la calzada que recorría toda la bahía. La carretera estaba abarrotada por el mismo tráfico de refugiados que Atilio había visto en Herculano. Se habían congregado en la orilla alrededor de un centenar de personas que llevaban sus enseres con la esperanza de intentar escapar por mar.
pero no podían hacer otra cosa que contemplar, impotentes, el violento oleaje. Un hombre gordo y mayor se hallaba de pie, separado del grupo, y alzaba los brazos al cielo lamentándose. Atilio creyó reconocerlo. También Plinio se fijó en él. «Es mi amigo Pomponiano. Pobre loco», dijo tristemente. «Una persona nerviosa, en el mejor de los casos. Necesitará nuestro apoyo. Debemos mostrarle nuestro lado más valiente. Ayúdeme a llegar a la orilla». Atilio saltó al agua seguido de Torcuato. Las olas tanto les llegaban a la cintura como al cuello, y no resultaba fácil sostener a un hombre de peso y condiciones del almirante. Con ayuda de Alexion, Plinio se tumbó de costado y se deslizó por la borda mientras ellos lo sujetaban y lo metían en el agua. Entre todos consiguieron mantenerlo con la fuerza, con la cabeza afuera, y entonces, haciendo todo una demostración de autocontrol, Plinio se zafó de los apoyos y vadeó las olas hasta llegar a la orilla sin ayuda. «Viejo loco y tosudo», exclamó Torcuato mientras lo observaba caminar por la playa y abrazar a Pomponiano. «Viejo loco y valiente. Casi nos ha matado 2 veces y estoy seguro de que volverá a intentarlo otra vez antes de palmarla». Atilio contempló la costa que se extendía hacia el Vesubio, pero en la creciente oscuridad no pudo ver mucho aparte de las blancas crestas de las olas que batían la orilla. Otro relámpago rojo surcó el cielo. «¿A qué distancia estamos de Pompeya?» «A unos 4 kilómetros», respondió Torcuato. «Quizá menos. Parece que allí se están llevando la peor parte. Pobres desgraciados. Con este viento, mejor será que hayan buscado refugio». Empezó a caminar hacia la orilla, y Atilio se quedó solo. Si Stabias se hallaba a 4 kilómetros a sotavento de Pompeya, y si el Vesubio se alzaba a más de 7 kilómetros por detrás de la ciudad, entonces aquella monstruosa nube debía de medir 12 kilómetros de longitud y unos 7 de ancho, teniendo en cuenta lo que había llegado a penetrar en el mar. A menos que Corelia hubiera huido, nada más desencadenarse la erupción, no iba a tener la más mínima oportunidad de escapar. Se quedó allí un momento zarandeado por las olas, hasta que al final oyó que el almirante lo llamaba. Abatido, se abrió camino entre los rompientes y cruzó la playa para reunirse con los demás. Pomponiano tenía una villa delante del mar, a poca distancia caminando por la carretera, y Plinio estaba proponiendo que todos se refugiaran allí. Atilio los oyó discutir mientras se acercaba. Pomponiano, con su voz de falsete, aseguraba, presa del pánico, que si dejaban la playa perderían la oportunidad de hacerse un hueco en alguna embarcación. Plinio lo descartó. «No tiene sentido que nos quedemos esperando aquí». Su tono denotaba urgencia. «Por otra parte, siempre podrás navegar con nosotros cuando el mar y el viento se muestren más favorables. Ven conmigo, Livia, toma mi brazo». Y con la esposa de Pomponiano a un lado y Alexion al otro,
además de un centenar de esclavos cargados con muebles, candelabros, alfombras y bustos de mármol. El almirante se encaminó ladera arriba por el sendero. Se apresuraba tanto como podía y resoplaba. «Lo sabe», pensó Atilio. Por sus observaciones sabe lo que va a suceder. Y así fue. Apenas habían conseguido llegar a las puertas de la villa cuando la manifestación volvió a abatirse sobre ellos como una tormenta de verano. Primero fueron unos cuantos goterones a modo de advertencia, y acto seguido el cielo descargó sobre los arbustos de arándanos y el empedrado del patio. Atilio notó que lo empujaban y a su vez empujó al hombre que tenía delante, y todos juntos cruzaron la puerta y entraron en la desierta villa. La gente gemía al golpearse con el mobiliario. Oyó a una mujer gritar y caer. Apareció el desencajado rostro de un esclavo iluminado por un candil. Se esfumó y se oyó el familiar soplido de una antorcha al prender. Todos se acurrucaron al abrigo de la luz, amos y esclavos por igual, mientras la lluvia de piedra pómez resonaba en el tejado de terracota de la finca y se estrellaba en los jardines ornamentales de afuera. Alguien fue a buscar antorchas y velas con el candil, y los esclavos las encendieron hasta que hubo luz más que suficiente, como si pudieran estar más a salvo cuanto más brillante fuera la escena. El abarrotado salón no tardó en ser testigo de un favorable cambio de humor. Fue entonces cuando Plinio, rodeando los hombros de Pomponiano con el brazo, declaró que le apetecía cenar. El almirante no creía en una vida en el más allá. Ni el cuerpo ni la mente tienen más sensaciones después de la muerte de las que tenían antes de nacer. No obstante, durante las horas que siguieron, hizo un despliegue de coraje que ninguno de los supervivientes olvidó jamás. Hacía tiempo que había decidido que, cuando la muerte fuera a buscarlo, haría todo lo posible por enfrentarse a ella con el mismo ánimo que Marco Sergio, a quien había descrito en su Historia Natural como el hombre más valiente que hubiera existido. Herido 23 veces en el curso de sus campañas, mutilado, capturado 2 veces por Aníbal, encadenado durante casi 20 meses, Sergio había cabalgado hacia su última batalla con una mano de hierro en sustitución de la que había perdido. No tuvo tanta suerte como Escipión o César, pero ¿qué importaba? Plinio había escrito de él: otros héroes conquistaron hombres, pero él consiguió derrotar al destino. Derrotar al destino. Esa debía ser la aspiración del hombre. En consecuencia, mientras los esclavos le preparaban la cena, explicó a su atónito amigo Pomponiano que antes le apetecía tomar un baño. Se alejó arrastrando los pies y se apoyó en Alexion para sumergirse en una bañera fría. Se quitó los sucios ropajes, se introdujo en la limpia agua y se sumergió la cabeza en un universo de silencio. Cuando emergió, anunció que deseaba dictar unas cuantas observaciones más. Al igual que el ingeniero, calculaba que la manifestación debía de tener unas dimensiones de unos 12 kilómetros por 8.
Luego dejó que uno de los esclavos de Pomponiano lo secara, lo perfumara con aceite de azafrán y lo vistiera con una de las togas limpias de su amigo. Se sentaron 5 a cenar: Plinio, Pomponiano, Livia, Torcuato y Atilio. No era un número idóneo desde el punto de vista de la etiqueta, y el estruendo de la piedra pómex al caer entorpecía la conversación. No obstante, le permitió tener un diván para él solo y espacio para tumbarse. La mesa y los divanes habían sido llevados desde el comedor y dispuestos en el reluciente salón. Y si la comida no fue gran cosa, los fuegos habían sido apagados en la cocina y lo mejor que se pudo improvisar fueron fiambres y pescado frito. Siguiendo una sugerencia de Plinio, Pomponiano compensó con los vinos y sacó un falernio que tenía 200 años y se remontaba a una cosecha de la época del consulado de Lucio Optimio. Era la última ánfora. Carece de sentido conservarla en un momento así, comentó lúgubremente. A la luz de las antorchas, el licor tenía los reflejos de la miel. Una vez decantado, pero antes de que lo mezclaran con un vino más joven, ya que era demasiado amargo para ser bebido solo, Plinio tomó la copa de manos del esclavo y lo olió, apreciando en el mohoso aroma el soplo de la vieja república, de los hombres del temple de Catón y Sergio, de una ciudad luchando para convertirse en un imperio, del polvo de los campos de Marte, de los juicios a hierro y fuego. El almirante llevó el peso de la conversación e intentó hacerla lo más ligera posible, evitando, por ejemplo, mencionar a Rectina y la preciada biblioteca de Villa Calpurnia, o la pérdida de la flota, que en esos momentos se hallaría dispersa por toda la costa. Se dio cuenta de que eso por sí solo era suficiente para que lo condenaran o quitarse la vida. La había mandado hacerse a la mar con la preceptiva autorización imperial, y Tito no destacaba por su clemencia. Habló del vino. Sabía mucho de vinos. Julia decía de él que era un pelmazo del vino, pero ¿qué importaba? Ser un pelmazo formaba parte de los privilegios del rango y la edad. De no haber sido por el vino, su corazón habría expirado hacía años. Los archivos nos dicen que el verano del consulado de Optimio fue muy parecido a este. Largos y calurosos días del sol interminable. Puede que dentro de 200 años los hombres beban nuestra cosecha de hora y se pregunten cómo éramos entonces y se interroguen sobre nuestras habilidades y nuestro coraje. El tronido de la lluvia de piedra pómex pareció aumentar. En algún sitio la madera se astilló y se oyó cómo se partían las tejas. Plinio observó a sus compañeros de mesa, a Pomponiano, que miraba el techo haciendo muecas, a Livia, que se las compuso para devolverle una rígida sonrisa. Siempre había sido mucho más hombre que su marido. A Torcuato, que tenía la mirada clavada en el suelo, ceñudo, y por último, al ingeniero, que no había dicho una palabra en toda la cena. Sentía simpatía por él.
un hombre de ciencia que se había hecho a la mar en busca del conocimiento. Brindemos por el genio de la ingeniería romana, sugirió. Brindemos por el Aqua Augusta, que nos avisó de que esto iba a suceder. Ojalá hubiéramos tenido la sensatez de prestarle atención. Alzó la copa hacia Atilio. Por el Aqua Augusta, por el Aqua Augusta. Bebieron con distintos grados de entusiasmo, y el almirante, haciendo chasquear los labios, pensó que era un buen vino, una perfecta combinación de lo viejo y lo nuevo, lo mismo que él y el ingeniero. ¿Y si resultaba ser el último que probaba? Pues entonces sería el apropiado para poner el punto final. Cuando anunció que se iba a dormir, comprendió que todos creían que estaba bromeando. Pero no, les aseguró, lo decía en serio. Se había entrenado para dormir a voluntad, incluso de pie, sobre una silla de montar, en medio de un helado bosque germano. Aquello no era nada. Ingeniero, vuestro brazo, si sois tan amable. Atilio cogió una antorcha con una mano y con la otra ayudó al almirante. Salieron juntos al porticado patio central. Plinio había estado otras veces allí a lo largo de los años. Era uno de sus lugares favoritos. La moteada luz sobre las rosadas piedras, el aroma de las flores, el arrullo de las aves del palomar de encima de la veranda. Pero en esos momentos el jardín se hallaba sumido en la más negra oscuridad y se estremecía bajo la lluvia de piedras. La piedra pómex estaba por todas partes y cubría el sendero. Las nubes de ceniza que desprendía la seca piedra lo hicieron resollar. Se detuvo ante la puerta de su dormitorio habitual y esperó a que Atilio despejara el umbral para que él pudiera entrar. Se preguntó qué habría sido de las aves. Habrían volado justo antes de que la manifestación se produjera, ofreciendo un portento para que los augures lo interpretaran, o estarían refugiadas en algún lugar en plena negra noche, acurrucadas y zarandeadas. ¿Estás asustado, Marco Atilio? Sí. Eso está bien. Para ser valiente hace falta, por definición, estar asustado primero. Apoyó la mano en el hombro del ingeniero y se quitó las sandalias. La naturaleza es una piadosa deidad, dijo. Su furia nunca dura eternamente. Los fuegos se apagan, las tormentas se agotan, las inundaciones remiten. Esto también terminará. Ya lo verás. Ve a descansar. Entró en la habitación sin ventanas, arrastrando los pies, y dejó que Atilio cerrara la puerta. El ingeniero permaneció donde estaba, apoyado contra la pared, contemplando la lluvia de piedra pómex. Al cabo de un rato oyó ruidosos ronquidos procedentes del dormitorio. Extraordinario, se dijo.
O bien el almirante fingía dormir, cosa que dudaba, o realmente el anciano descansaba. Miró el cielo. Probablemente Plinio estaba en lo cierto y la manifestación, como insistía en llamarla, empezaría a amainar. Sin embargo, ese momento todavía no había llegado. Es más, la fuerza del fenómeno iba en aumento. Notó que el ruido de la roca al caer se hacía más agudo, más impactante. El suelo se estremecía igual que lo había hecho en Pompeya. Dio un cauteloso paso más allá de su cobijo, sosteniendo la antorcha cerca del suelo, y de inmediato recibió un fuerte impacto en el brazo. Estuvo a punto de dejar caer la tea. Cogió un puñado de piedra pómex y retirándose contra la pared, la examinó a la luz. Era la más oscura de la de antes, más densa, más grande, como si varios fragmentos se hubieran fusionado, y golpeaba el suelo con más virulencia. La lluvia de la piedra pómex esponjosa y blanca había resultado molesta e intimidante, pero no especialmente dolorosa. Sin embargo, el impacto de aquella otra bastaba para dejar inconsciente a una persona. ¿Cuánto tiempo hacía que duraba? La llevó al salón y se la enseñó a Torcuato. «Está empeorando», le dijo. «Mientras cenábamos, las piedras se han hecho más grandes y pesadas». Se volvió hacia Pomponiano. «¿Qué clase de techos tienen aquí, señor? ¿Planos o inclinados?» «Planos», contestó Pomponiano. «Forman las terrazas. Ya las habrán visto desde la bahía». «Ah, sí», se dijo Atilio. «Las famosas vistas. Quizás si se hubieran dedicado a mirar más la montaña en lugar del mar, habrían estado preparados». «¿Es vieja la casa?» «Ha pertenecido a mi familia durante generaciones», dijo Pomponiano orgullosamente. «¿Por qué?» «Porque no es segura. Con el peso de las piedras que están cayendo, tarde o temprano las vigas cederán. Debemos salir». Torcuato sopesó el grueso fragmento en su mano. ¿Salir? ¿Con esto cayendo? Por un instante nadie dijo nada. Luego Pomponiano empezó a gritar por que todos estaban acabados, que tendrían que haber hecho el sacrificio a Júpiter, tal como él había dicho desde el principio. Pero nadie le prestó atención. «Cállate», le ordenó su mujer. «Tenemos cojines, ¿no? Tenemos mantas y almohadas. Podemos protegernos de las piedras». «¿Dónde está el almirante?», preguntó Torcuato. «Dormido. Se ha resignado a morir, ¿no es así? Todas esas tonterías sobre el vino. Pero yo no estoy dispuesto a morir. ¿Y tú?». «Tampoco». Atilio se sorprendió por la firmeza de su respuesta. Tras la muerte de Sabina, había seguido viviendo pero insensibilizado, como si le hubieran dicho que el mundo llegaba a su fin y no le hubiera importado ni cuándo ni cómo.
Sin embargo, ya no se sentía así. Pues volvamos a la playa. Lidia dio instrucciones para que cogieran almohadas y cobertores mientras Atilio regresaba al patio a toda prisa. Todavía escuchaba los ronquidos de Plinio. Llamó a la puerta e intentó abrirla, pero el suelo se había vuelto a llenar de escoria. Tuvo que arrodillarse para apartarla. Luego abrió y entró, antorcha en mano. Zarandeó al almirante por el hombro. El anciano renegó y parpadeó ante la luz. «Déjame». Intentó ponerse de lado. Atilio no quiso discutir. Le pasó el brazo por la axila y tiró de él para ponerlo en pie. Trastabillando bajo el peso, empujó al quejumbroso almirante hacia la puerta. Apenas habían cruzado el umbral cuando oyeron que una de las vigas cedía y el techo se derrumbaba. Se pusieron la almohada en la cabeza de modo que se cubrieran las orejas y se la sujetaron bajo la barbilla con jirones de tela arrancados de las sábanas. Con aquellos bultos blancos en la cabeza, parecían ciegos insectos subterráneos. A continuación cogieron todos una antorcha o un candil y, poniendo una mano en el hombro de quien les precedía, aparte de Torcuato, que iba primero y llevaba puesto el casco, se encaminaron hacia la playa. A su alrededor todo era furia y caos. El turbulento mar, la tormenta de piedras, el retumbar de los tejados al derrumbarse. De tanto en tanto Atilio notaba el amortiguado impacto de un proyectil en su cabeza y los oídos le zumbaban, como no lo habían hecho desde que sus maestros lo castigaran de niño. Era como ser apedreado por una multitud, como si las deidades hubieran decidido el triunfo de Vulcano y aquel lamentable desfilo desprovisto de toda dignidad fuera el modo escogido por el dios para humillar a sus cautivos. Avanzaron lentamente, hundiéndose hasta las rodillas en piedra pómez y cenizas, incapaces de ir más deprisa que el almirante, cuyos jadeos y toses parecían empeorar con cada tropezón. Se sujetaba a Alexion y Atilio lo sostenía. Tras el ingeniero marchaba Livia y tras ella Pomponiano. Los esclavos formaban una fila de antorchas que cerraban el cortejo. La fuerza del bombardeo había despejado la carretera de refugiados, pero en la playa se divisaban luces, y fue allí hacia donde los condujo Torcuato. Un puñado de ciudadanos de Stabias y algunos hombres de la tripulación de la Minerva habían desguazado una de las inútiles embarcaciones y encendido una hoguera con ella. Con cuerdas, la pesada vela de la Liburnia y una docena de remos habían levantado un refugio al lado del fuego. Los que habían huido por la costa se habían acercado rogando protección, y había una multitud de varios cientos que intentaban ponerse a cubierto. Nadie quería compartir su espacio dentro de la tienda con los miserables recién llegados, y se produjo un rifirrafe en la entrada hasta que Torcuato gritó que llevaba al almirante Plinio con él y que cruzaría a todo marinero que se negara a obedecer. A regañadientes le hicieron sitio y Alexion y Atilio depositaron a Plinio en la arena, al lado de la entrada. El hombre pidió un poco de agua y Alexion cogió la cantimplora de uno de los esclavos
y se la acercó a los labios. Plinio bebió un poco, tosió y se tumbó de lado. Alexion le desató con cuidado la almohada, se la colocó bajo la cabeza y miró a Atilio. Este hizo un gesto de impotencia. No sabía qué decir. No creía probable que el anciano pudiera sobrevivir a algo más como aquello. Se dio la vuelta y contempló el interior del refugio. La gente se amontonaba dentro con apenas espacio para moverse. El peso de la piedra pómex hundía el techo y de vez en cuando unos marineros lo despejaban empujándolo con los remos hacia arriba y haciendo rodar las piedras. Los niños lloraban. Un muchacho reclamaba a su madre. Aparte de eso, nadie hablaba ni gritaba. Atilio intentó deducir qué hora era. Supuso que sería algún momento avanzado de la noche, pero aunque hubiera estado amaneciendo, había resultado imposible saberlo. Se preguntó cuánto más podrían resistir. Tarde o temprano la sed, el hambre o la presión de la piedra pómex sobre los lados de la tienda los obligaría a abandonar la playa. ¿Y entonces qué? ¿Asfixiarse lentamente bajo las piedras? ¿Una muerte más refinada que cualquiera de las ideadas por el hombre en el circo? Y pensar que Plinio creía que la naturaleza era una deidad compasiva. Se quitó la almohada de la sudorosa cabeza y fue a dejar su rostro al descubierto cuando oyó que alguien gritaba su nombre. En la casi oscuridad le costó distinguir quién había sido y ni siquiera lo reconoció cuando el hombre se abrió paso hacia donde él se encontraba, porque el desconocido tenía el rostro como la piedra. Estaba cubierto de polvo y con los pelos de punta, igual que los de Medusa. Solo cuando le dijo su nombre, «Soy yo, Lucio Popidio», cayó en la cuenta de que se trataba de uno de los ediles de Pompeya. Atilio lo cogió por el brazo. «¿Y Corelia? ¿Está con usted?» Popidio se puso a sollozar. «Mi madre se desmayó en la carretera. No podía llevarla más. Tuve que abandonarla». Atilio lo zarandeó. «¿Dónde está Corelia?» Los ojos de Popidio eran como las vacías cuencas de una máscara. Parecía una de las ancestrales efigies de la pared de su casa. Tragó saliva. «¡Cobarde!», le espetó Atilio. «Intenté traerla», dijo sollozando Popidio, «pero ese loco la había encerrado en su habitación. Así que la abandonó. ¿Qué otra cosa podía ser? Quería encerrarnos a todos». Se agarró a la túnica de Atilio. «Lléveme con usted». «¿No es Plinio el que está ahí? Tenéis un barco, ¿verdad? Por caridad, no puedo seguir solo». Atilio lo apartó de un empujón y fue a trompicones hasta la entrada de la tienda. La hoguera se había extinguido bajo la lluvia de piedras, y una vez apagada, parecía que la oscuridad de la playa no fuera la de la noche, sino la de una habitación cerrada. Se esforzó por distinguir Pompeya. ¿Quién podía asegurar
que no era el mundo entero el que estaba siendo destruido, que la misma fuerza que mantenía unido el universo, el Logos, tal como lo llamaban los filósofos, no se estaba desintegrando. Se dejó caer de rodillas y hundió las manos en la arena. Entonces, mientras los granos se deslizaban entre los dedos, supo que todo sería aniquilado. Plinio, Corelia, él mismo, la biblioteca de Herculano, la flota, las ciudades de la bahía, el acueducto, Roma, César, todo lo que había sido erigido, que cualquier cosa viviente acabaría reducida a cenizas en una costa batida por las olas. Ninguno de ellos dejaría siquiera una huella en la arena, no dejarían ni un recuerdo. Yacería en aquella playa junto a los demás y sus huesos acabarían aplastados y convertidos en polvo. Sin embargo, la montaña todavía no había acabado con ellos. Oyó que una mujer gritaba y alzó la vista, leve y milagrosa, muy lejos pero aumentando en intensidad. Vio una corona de fuego elevándose en el cielo.